Buenos días, estamos en Crónica Digital. Hoy en Conversando un Café con Alondra Carrillo, psicóloga, electa constituyente por el Distrito 12, con Eduardo Gutiérrez, un dentista, un hombre de una trayectoria política larga, interesante. Yo quisiera abrir los fuegos esta mañana preguntándote, Alondra, desde el punto de vista, en tu visión como feminista, ¿cuáles son los elementos centrales que tú crees que tendrían que estar en esta constitución, ¿no es cierto?, que se va a elaborar? Porque uno viene y ve, ¿no es cierto?, que hay una serie de elementos que estaban en tu propuesta, pero de eso, ¿qué es lo central? ¿Qué es lo que no puede no estar, en definitiva? Bueno, mi propuesta es nuestra propuesta, ¿no? De la Uh-huh. Coordinadora Feminista 8 de marzo y es también el programa construido por miles de mujeres lesbianas, trans, travestis en los encuentros plurinacionales de las islas que luchan, ¿no? Una Uh-huh. posición colectiva. Y lo que nosotras hemos planteado es que desde el feminismo buscamos poner por delante la necesidad de poner fin al Estado subsidiario y al neoliberalismo en Chile y consagrar un Estado solidario garante de derechos y plurinacional que pueda terminar con la política sexual neoliberal que ha organizado nuestras vidas y que ha hecho posible la agudización de la violencia patriarcal las últimas décadas. Nuestro programa en lo medular, nosotras lo expresamos así, es un programa de socialización de todas las condiciones que hacen posible la vida, ¿no? Y con eso es un programa de socialización de la riqueza y con ello del poder, un programa de socialización de los trabajos, remunerados y no remunerados, una socialización del cuidado, de socialización de los bienes comunes y de socialización del placer. Ese es en lo medular nuestro programa y tiene, por supuesto, una expresión constitucional en la transformación de este orden normativo que sostiene la vida neoliberal en pos de lo que te planteaba recién, de este Estado garante, solidario y plurinacional, que pueda pensarse como un Estado democrático, ¿cierto? Un Estado que haga posible impulsar un proceso de transformación de las relaciones de género en nuestro país. Eso es en lo medular. Y hay un aspecto que por supuesto no puede no estar presente, son dos en realidad. Uno es el deber del Estado de ser garante de una vida libre de violencia contra mujeres, disidencias sexogenéricas, niños y niñas. Y también un principio que nosotras hemos puesto por delante, que es el principio de la libre determinación sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos, que es un principio para nosotras constitucional, que debiera atravesar todo el nuevo orden normativo que va a emerger de este proceso histórico que estamos atravesando. Eduardo, ¿cómo ves tú, desde tu mirada, cómo ves tú esa propuesta? Porque, bueno, uno ha estado, ¿cierto?, en relación y ha escuchado el discurso desde el mundo feminista, eh, lo ha ido asimilando, ha ido aprendiendo, y en ese proceso de aprendizaje, ¿cierto? Uno viene y hace el concepto de asimilación, por ejemplo, de la colonialidad, de lo que significa la colonialidad. Y desde ese punto de vista, desde esta dimensión del poder, ¿no es cierto?, que es patriarcal, por una parte, que tiene una dimensión de raza, que tiene una dimensión de dependencia económica, y que en el fondo esta, por decirlo así, esta matriz de poder, esta matriz, ¿no es cierto?, que genera una instancia de opresión que es más profunda, no siempre ha sido puesta en valor desde el punto de vista no solamente de las élites, sino que también desde la construcción social, ¿no?, del mundo popular, e incluso desde la propia izquierda o desde los partidos que se han planteado como elementos emancipadores, ¿no?
Desde esa perspectiva, Eduardo, cómo ves tú esto? Desde tu mirada, ¿no? Bueno, mira, ¿qué tal Alondra? ¿Qué tal Omar? Mira, lo primero que yo diría brevemente es que nosotros hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho en el proceso de debate que finalmente significó que cerca de 49 organizaciones territoriales del Distrito 12 eligieran a 7 compañeros, compañeres y compañeras para participar en las elecciones y finalmente que fuera electa con una importantísima votación la compañera Alondra Carrillo. Nosotros hemos aprendido mucho, la verdad, y yo me recuerdo que estuvimos en un encuentro de talleres con Omar y ahí nos tocó conocer, entre otras, a la Silvia Federici, ¿no? Que Sí. es una gran, digamos, compañera italiana que ha hecho aportes extraordinarios para comprender. Nosotros, los hombres de izquierda, la verdad es que tenemos un proceso de aprendizaje que está recién comenzando, ¿no? Así que yo diría que, bueno, nosotros como Distrito 12, como Asamblea del Distrito 12, respaldamos plenamente en esa visión que plantea Alondra. Y yo solamente terminaría diciendo de que le escuché en alguna oportunidad a Alondra señalar algo que me impresionó favorablemente, que ella dijo, mira, nosotros en el movimiento feminista hemos hecho un aporte a la mirada del cuestionamiento a las AFP. Y yo dije, pucha, qué interesante, claro. Y el tema es que las compañeras mujeres plantearon el tema insoslayable, ¿no? Pero que nosotros como hombres de Noma AFP no lo habíamos visto, que era el tema de la remuneración de las mujeres que trabajan en el hogar, ¿no? Entonces, o sea, hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo, eso nomás. Alondra, desde ese punto de vista, mira, hay una carta, ¿cierto? Que elaboraron en principio 33. En esa carta se elaboran una serie de elementos centrales, ¿cierto? Que se proponen para el trabajo constituyente, algunas exigencias también. En, ese, en esa carta también se coloca en el centro, desde el punto de vista ético-político, ¿no es cierto?, la dimensión de los presos políticos de la revuelta. Presos, presas, preses de la revuelta. Y te pregunto como psicóloga primero, antes de la visión política, ¿cuál es el impacto en jóvenes, chicos, chicas, chiques, que están detenidos tanto tiempo, en situaciones, ¿no es cierto?, que también de injusticia, y cuál es el impacto para ellos, para sus familias? ¿Qué es lo que han podido ustedes ver? ¿Qué es lo que has podido ver tú? Desde tu profesión, desde tu mirada. Bueno, hay compañeras y compañeros profesionales, trabajadoras y trabajadores de la salud que son quienes han estado trabajando con las presas y los presos. Y yo podría transmitir lo que ellas me han planteado, lo que ellos me han planteado, que es la situación catastrófica en términos de salud mental en la que se encuentran las compañeras y compañeros en Santiago 1, los compañeros que son jóvenes, ¿no? Son chicos, varios de ellos. Yo creo que muchas personas que pasaron por la prisión en dictadura probablemente también puedan reconocer algunos de esos rasgos, ¿no? El hecho de que los días pasan sin ninguna diferencia unos con otros, que nada permite marcar un corte en el tiempo, que la prisión parece infinita, que se postergan y se postergan y se postergan las audiencias, que muchas de esas personas están privadas de libertad por medidas cautelares absolutamente desproporcionadas, entonces ni siquiera están ahí cumpliendo una condena. Y la verdad es que las condiciones de salud mental de los compañeros están cada día peor y eso también lo plantean los familiares, los amigos y las amigas de las presas y presos. Y sin duda que eso es también expresión de un problema general de la prisión en Chile. La prisión en Chile vulnera radicalmente los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Las condiciones de las cárceles concesionadas son horrorosas.
Y esto entonces se cruza, ¿no? O sea, hay un cruce de una dimensión general que atraviesa a todas las personas privadas de libertad, con el carácter, podríamos decir, específico de las personas que se encuentran hoy privadas de libertad siendo perseguidas por un Estado criminal y terrorista, que al mismo tiempo que mutila ocularmente, que violenta política sexualmente, que asesina, que secuestra, tiene la desfachatez de encerrar, ¿no? y de torturar de facto a muchas personas, ¿no? Entonces yo como psicóloga clínica, eso es lo que veo. Lo que veo es una situación que va a producir efectos no solamente en quienes hoy están viviendo la prisión política, sino también en sus cuidadoras, en quienes han tenido que reorganizar la vida completa para poder dedicarse a preparar las encomiendas, a enviarlas, a estar atentas y atentos, con la frustración de estar lejos, más encima de no poder verse porque estamos en un contexto donde de facto, producto de la pandemia, se han limitado las garantías mínimas que tienen las personas privadas de libertad de poder tener contacto con sus familiares, con sus amigos y amigas. Y lo que veo ahí es que hay un deterioro generalizado en todos esos círculos de las condiciones vitales elementales, la salud mental, y esto es quizás lo último que quisiera responder de este orden. Se suele decir, y la derecha se llena la boca hablando de la salud mental, como si la mente existiera en una estratosfera y no tuviera absolutamente nada que ver con las condiciones vitales de las personas, con las condiciones de vida, ¿no? Y son las vidas de las personas las que se ven radicalmente reorganizadas, precarizadas e incluso empobrecidas producto de la prisión política, no solamente de quienes están dentro, sino también las condiciones de quienes quedan fuera, volcando su vida al servicio de quien está hoy privado y privada de libertad. Y eso va a tener un efecto que no termina hoy, no termina mañana, incluso no termina cuando las compañeras y los compañeros salen de la cárcel y empiezan a cumplir medidas cautelares en el hogar. Estoy pensando en Isabela y Camila en Punta Arenas, que llevan ya más de un año con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, que tienen hijos pequeños, y donde la policía llega en medio de la noche, a las 4 de la mañana, con sirenas, ¿no?, a corroborar que las compañeras estén cumpliendo con el arresto domiciliario nocturno. Eso es un hostigamiento permanente y es una forma, creo yo, de violencia psicológica que se ha ejercido no solamente contra las personas privadas de libertad, sino contra todos sus entornos. Y es parte del daño que este Estado va a tener que reparar. Va a ser una responsabilidad nuestra que eso sea así. La carta que tú mencionas no solamente incluye la demanda por la libertad, sino que incluye una demanda por verdad, justicia y reparación. Y eso también tiene mucha centralidad para nosotras y nosotros. Eduardo, y desde ese punto de vista, la prisión política, en el caso chileno, ¿cierto?, que en dictadura cumplió una función específica, hoy día pareciera ser que los detenidos de la revuelta, los presas políticas de la revuelta, a mí a veces me suena como a una especie de chantaje político. Me suena de repente como a rehenes, a verdaderos rehenes para una transacción. Lo planteo así, lo digo así, lo he reflexionado de esa manera durante largo tiempo, porque el comportamiento del Estado y el comportamiento del gobierno frente a la presión política muchas veces tiene ese tono. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista, pensando en la experiencia tuya? Bueno, nosotros hemos dicho muchas veces que estamos en una situación similar y algunas veces peor que lo que ocurrió durante la dictadura. Yo creo que aquí además hay que, en relación a lo que señala Alondra, hay que denunciar lo que es la justicia clasista, ¿no? Porque tenemos el caso de sujetos que han sido declarados culpables, en el caso Soquimich, ¿no?, y que sufrieron prisión nocturna en sus fundos, en sus fundos. O sea, prácticamente la prisión nocturna era un chiste, ¿no?
hago la comparación con lo que señala Alondra con las compañeras de la zona extremo sur de Chile. Sí, a mí me parece, respondiendo directamente a tu pregunta, que efectivamente aquí hay un intento de entre comillas, dar una lección a aquellos sectores que se insurreccionan y que se insubordinan legítimamente en contra del orden neoliberal. Se trata de eso, ¿no? Se trata básicamente de eso. Y que claro, uno puede pensar que tiene distintos resultados, porque bueno, hasta cierto punto también es legítimo que la gente que sale libre, sin medidas cautelares, libre totalmente, siente temor, obviamente. Pero hay casos que son increíbles, ¿no? Me estoy acordando del caso del compañero Gatica que fue dañado ocularmente en sus dos ojos y sin embargo siguió yendo a la Plaza de la Dignidad y aleccionando, o sea, realmente un héroe, ¿no? Un héroe hoy día, para decirlo en términos concretos. Así que eso es lo que yo podría decir, ¿no? Síntesis. En síntesis. Sí. Alondra, y desde el punto de vista de cómo se está manejando, o sea, la previa, ¿no es cierto?, a la convención misma, ¿cómo ven ustedes cómo ven ustedes el escenario político previo a la convención? Porque ustedes, insisto, vienen y plantean esa carta. En el fondo con eso vienen y establecen, ¿no es cierto?, ciertos puntos importantes en donde le están diciendo al Estado, donde le están diciendo a los otros constituyentes, hey, estos son puntos que para nosotros son relevantes, donde desde el punto de vista ético-político, la presión política tiene que ser tomada en cuenta, y además de eso, ojalá estas personas estén fuera, previo, ¿no es cierto?, a iniciar este trabajo. ¿Cómo ven ustedes ese proceso de que me imagino que ya los diálogos están empezando, me imagino que ya desde un punto de vista, ¿no es cierto?, se van conociendo las posiciones? ¿Cómo ha sido ese proceso? Y también una pregunta, y en esa misma dimensión una pregunta que es más sencilla, pues. ¿Cómo le cambia la vida a Alondra desde el momento de ser candidata constituyente a ser constituyente electa? Ya, voy a ir por partes. Sí, que es muy importante. Ya, primero como le dice Cristina Dorador, que me encanta cómo lo dice, un disclaimer, que es que yo no voy a hablar por las personas que firmamos la carta, porque tenemos reunión hoy a las 20:30. Eso es lo que le hemos dicho a toda la prensa, que no asistieron a la conferencia de prensa porque son así, son insolentes e irrespetuosos, pero que luego de la conferencia de prensa y viendo que habíamos salido a decir algo importante, nos llamaron asediándonos durante toda la semana. Fueron, bueno, ya sabemos lo que hicieron también, tergiversar, mentir, engañar, hacer una campaña abierta del terror. Entonces eso es lo primero que yo veo de este proceso. Lo primero que veo de este proceso es que hay una disposición de la prensa a construir monos de paja. Y es muy impresionante, porque sale a decir, no deja de sorprender, ¿no? Los primeros que salen son el Mercurio. El Mercurio le baja la línea a toda la prensa, ¿sí? Y la línea del Mercurio, que incluye una caricatura racista, que se titula Gente del Bosque. Gente del Bosque, ¿no? Y ahí estamos nosotros, la vocería de los pueblos, en la rama de un árbol, que evoca tanto, ¿no? Evoca otras caricaturas de otros momentos, porque son así de insolentes es la élite de este país. Y lo que hace el Mercurio es que le baja la línea a todos los medios de comunicación. Y esa línea viene a decir que nosotros somos nosotros, 34 constituyentes electos y electas, que planteamos de manera respetuosa en una conferencia de prensa un pronunciamiento político, porque los pueblos tenemos derecho a hacer política, aunque a la élite no le guste, y nos declaran a nosotros de totalitarios. A nosotros nos tratan que tenemos afanes dictatoriales, un periódico que jamás se ha hecho cargo de su rol histórico en la dictadura cívico-militar,
Entonces es bien impresionante, y el proceso parte, pienso yo, con eso, ¿no? Estamos ante un proceso que está amparado por una prensa monopolizada por grupos económicos y grupos políticos que se van a encargar de construir fantasmas, monos de paja, desinformar, atemorizar a la población, intentar minar algo que está, es la confianza en nosotros y en lo que estamos haciendo. La gente confía en nosotros y en lo que estamos haciendo. Eso me lo dicen todos los días, de todas partes. Cada vez que nos toca levantar la voz, ¿no? Bueno, estás diciendo lo que esperábamos que alguien pudiera decir. Y por otra parte, estamos ante un proceso que inicia y que arranca desde una matriz autoritaria, tan autoritaria que un empresario como Luksic puede salir a decir que nos estamos arrogando atribuciones que no tenemos, cuando una convención constitucional, una convención constituyente, tiene evidentemente la atribución de poder determinar lo que necesita para poder llevar adelante su tarea. Y nos dicen, a ustedes no los eligieron, el mandato no es que ustedes hagan nada más aparte de escribir una constitución. Eso es un absurdo. Vamos a hacer mucho más que escribir. Vamos a discutir, vamos a abrir espacios de participación, vamos a plantear, argumentar, vamos a discutir políticamente. Es la instancia más relevante de los últimos 30 años que tiene como mandato no escribir un texto, constituir la institucionalidad de este nuevo momento de nuestro país. Y para llevar adelante esa tarea no solamente tenemos el derecho de exigir condiciones democráticas, tenemos el deber de hacerlo. Es nuestro deber, es nuestra función y es nuestra atribución. Lo que ocurre es que estamos, por supuesto, ante un escenario en nuestro país donde una vez más la derecha, los partidos del orden, dejan de manifiesto que temen a la democracia, que le temen al ejercicio político de los pueblos. Afortunadamente nosotras no. No le tememos a la democracia. Sabemos que la democracia es la posibilidad que tenemos de plantear nuestras posiciones, la posibilidad que tenemos de resolver colectivamente y en función del ejercicio del poder que nos ha sido concedido en la calle y en las urnas, poder orientar este nuevo momento, ¿no? Y poder plantear garantías democráticas para su desarrollo. Y eso es lo que estábamos haciendo. ¿Cómo cambia la vida? Voy a tratar de decirlo muy cortito. Sí. Bueno, todos los días están siendo muy agitados desde el 16 de mayo. Yo siento una enorme responsabilidad, enorme. Todos los días me despierto pensando en la responsabilidad que tenemos y en la tarea que tenemos por delante, pero también en la oportunidad histórica que hemos abierto. Y lo he dicho en muchas partes, pero todos los días me emociono de lo que estamos haciendo y de lo que vamos construyendo y de los encuentros que vamos propiciando. Me emociona el lugar del feminismo en todo esto, me emociona el lugar del feminismo en la articulación de los pueblos, y creo que estoy más cansada, pues tengo menos tiempo para ordenar mi departamento, menos tiempo para cocinar, y para, bueno, muchas otras cosas, pero nada, es un momento muy emocionante, es muy emocionante. Eduardo, frente al tema de los medios de comunicación y esta dimensión, ¿no es cierto?, de estos medios uniformados, ¿cuál es? Eso ha sido una discusión dentro del mundo, no solamente de la izquierda, sino que de las oposiciones, ¿no? De larga data, por cierto. Uno le puede reclamar a los años de la concertación que en realidad hizo poco y nada en relación con eso. Más bien restringió. ¿Cómo ves tú eso hoy? Bueno, lo que dice Alondra en el fondo es lo que está pasando, ¿no? La prensa hoy día monopólica obedece al poder económico y al poder político de las clases dominantes. Y sobre todo, cuando Alondra nombra a Luksic, sobre todo responde a los intereses de la gran burguesía, a los dueños de la banca. Acordémonos que Luksic es dueño del Canal 13, ¿no? Entre otras cosas, entre otras cosas. Entonces, eso es lo primero que habría que despejar, ¿eh? Y lo segundo, brevemente, yo diría que lo que han planteado el grupo de los 34
y que tiene el total respaldo del distrito número 12, donde nosotros participamos, y que tiene el respaldo total del movimiento a nivel nacional, del movimiento No Más FP, y de otras organizaciones. Ya van creo que cerca de 200 organizaciones territoriales, sindicales, que están apoyando este llamado. Lo que ha hecho este planteamiento es reivindicar un tema básico, que es la soberanía que tiene y debe tener insoslayable la Convención Constitucional para elaborar una nueva Constitución. Aquí no se trata de una reforma a la Constitución, ¿no? Se trata de elaborar una nueva Constitución. Y para eso se requiere la soberanía total de las y los constituyentes. Y eso es lo que la derecha no puede entender, porque desde el inicio está tratando de tergiversar, manipular. Mira, diciendo, por ejemplo, que las discusiones tienen que ser secretas, de partida, estableciendo toda una parafernalia, digamos, partiendo por un lugar de élite exclusivo de la vieja oligarquía, con 5 anillos de seguridad. 5 anillos de seguridad. O sea, es una cuestión realmente de loco, absolutamente esquizofrénica, ¿no? Bueno, si tú a eso le sumas el hecho político de que Piñera quiso viajar al exterior, donde ninguna autoridad le confirmó la visita. Ojo, Con orden quería, de arraigo. quería reunirse con el Papa, con Macron, el presidente de Francia. ¿Qué iba a despedirse? Es una cuestión ridícula. Bueno, es parte de la esquizofrenia, ¿no? Como un paréntesis de la pregunta que tú me haces, pero en el fondo estamos frente a eso, ¿no? Hay que escribir una nueva constitución, y hoy día están las condiciones, por la debilidad y la derrota de la derecha en las elecciones del pasado 15 y 16, de elaborar una constitución que avance democráticamente. Eso es insoslayable. Eso. ¿Cómo ves, Alondra, eh, esta pulsión, ¿cierto? Esta pulsión social que, bueno, cristalizó el 18 de octubre en adelante, ¿no? Eh, y este proceso se fue desarrollando y se ganó el primer plebiscito y luego volvió a reafirmarse en los constituyentes y hoy día, ¿no es cierto?, los propios constituyentes y el mismo movimiento social pareciera ser que, bueno, estamos en pandemia, pero sigue dando señales políticas importantes. ¿Cómo ves tú eso desde la perspectiva, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de ustedes como organización, como movimiento feminista? ¿Cómo sienten ustedes la pulsión social ahí, dentro de sus conversaciones, dentro de lo que de cómo ustedes articulan, ¿no es cierto?, la forma que tienen de organizarse también? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo sienten? Bueno, nosotras lo hemos llamado a eso el deseo, ¿no? Es bonita la palabra también que tú traes, como de esta pulsión, ¿no? Hay algo ahí que está latiendo, que está empujando para abrir una posibilidad histórica. Ese deseo nosotras lo sentíamos también desde hace un buen rato, desde el movimiento feminista. El 2018 fue el Mayo Feminista, quedó muy desatada esa pulsión ahí de impugnación, le hemos llamado nosotras, de impugnación de la normalidad, de una normalidad insoportable, y luego de impugnación nosotros le llamamos de los responsables políticos de esa normalidad insoportable. Y lo que vimos desde el 18 de octubre en adelante es el despliegue de masas de esa misma actividad, de ese mismo deseo. Con Javiera Mansi tuvimos la oportunidad de escribir harto el 2020. Javiera Mansi, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Y nos tocó escribir para un libro que se llama Sobre de la marcha y del salto, de Tiempo Robado Editores. Y ahí escribimos sobre la potencia feminista y los deseos destituyentes y constituyentes que estaban en curso.
Y esa voluntad destituyente, ese trabajo político que es el decir que no, así le dice Sara Ahmed, una filósofa feminista que nos encanta, dice, bueno, decir que no es un trabajo político feminista, ¿no? Y se hace una y otra vez, y hay que ensayarlo, y esa potencia destituyente es también parte de la naturaleza de este momento y de la actividad popular que hace posible que hoy estemos ante un momento donde decimos, donde podemos salir a decir cosas como las que dijimos el otro día en la carta, ¿no? Que también significa, bueno, Elisa Loncón lo dijo también, muy bonito, dijo, la élite va a tener que aprender que ella no puede hablar por nosotros y nosotras. Y que llegamos nomás. A mí me parece que esa pulsión ha sido ese deseo ha sido una de las cualidades más hermosas de este momento, porque además se articula con un deseo que no tiene fronteras, es un deseo transfronterizo, le llamamos nosotras también. El movimiento feminista es hoy una potencia transfronteriza, y este no es solamente el primer proceso constituyente paritario del mundo, sino el primero librado en el seno de un ciclo de movilizaciones feministas de masa. Y eso le da una especificidad y una particularidad que, por supuesto, los medios desatienden absolutamente. En general, los análisis políticos lo desatienden y lo subordinan y lo plantean como algo secundario. Pero para nosotras no tiene nada de secundario. Es lo que marca este momento histórico a nivel global, ¿no? Y lo que le da su lugar también a esta experiencia singular que hoy estamos atravesando en el concierto de esa actividad mundial de una clase trabajadora que tampoco tiene fronteras, vemos nosotros. Así como tampoco lo tiene el poder económico. Así que nada, es una apertura muy interesante, y solo plantear el contrapunto a este ánimo como de deseante y esperanzado, también por el lado de cuáles son las posibles trayectorias históricas de esto, ¿no? Partiendo porque no lo sabemos, por supuesto, la historia nunca se repite, yo tampoco me canso de repetir eso, la historia no se repite, no sabemos lo que va a pasar, pero sí tenemos quizás algunas alertas que poder tomar en consideración. Estamos atravesando este momento y activando este deseo en un contexto no solo de crisis económica y social, sino también de crisis sanitaria, donde es la vida misma la que se encuentra en riesgo permanente, y donde la inexistencia de una política sanitaria racional, coherente, basada en criterios sanitarios, en criterios científicos, también nos ha forzado a todos y a todas a implementar nuestra propia disciplina, ¿no? Y poder enfrentar esto sin más que nosotras y nosotros mismos, como criterio de actuación. Y eso a mí me plantea una preocupación, porque no solamente estamos asistiendo a un momento de apertura histórica, sino también de giro autoritario de las democracias contemporáneas. Este gobierno encarna ese giro autoritario. Y yo creo que nadie está exento de encarnar esa tendencia, y yo creo que debiera ser también una alerta, ¿no? ¿Cuáles son las trayectorias que tienen el deseo colectivo que estamos construyendo, y cómo podemos afirmarlas más allá de los posibles devenires autoritarios que hoy día marcan varios procesos en el mundo, ¿no? Es una pregunta más bien general. Eduardo, el tema geopolítico en Chile siempre se mira con un poco de distancia, ¿no? Sobre todo dentro de los analistas políticos, por lo menos los que uno escucha en televisión, los que uno escucha en ciertos medios. Pareciera que el factor geopolítico es como de tercera, cuarta importancia. Y sobre todo en un país como Chile, un país, ¿no es cierto?, que es como la colita, la colita del mundo. El océano, la cordillera se ve como bien grande, y sin embargo, ¿no es cierto?, estamos insertos en un proceso de una crisis bastante profunda, de un desorden global que desde un punto de vista todavía no logra cuajar. Tenemos indicios, ¿no es cierto? Vemos China, vemos Estados Unidos, vemos Rusia, vemos el fin o el declive de las economías y de las lógicas neoliberales,
vemos, ¿no es cierto?, esta irrupción de los regionalismos, por decirlo de algún modo, y eso con todas las crisis que trae, ¿no? Vemos este enfrentamiento soterrado, directo, entre soberanistas, globalistas, ¿cierto? Y todo eso, ¿no es cierto?, de uno u otro modo, va marcando el paso de lo que va haciendo la política en los países de América Latina y del Cono Sur y de los que tenemos más cercanos. Y nos afecta también a nosotros. Nosotros tenemos una clase política que todavía piensa, desde mi punto de vista, en mi diagnóstico, todavía está pensando en el consenso de Washington. Todavía cree que el consenso de Washington existe. Todavía cree que la globalización iniciada, ¿no es cierto?, a inicios de los 90, en ese formato todavía existe. Todavía no cae en pie, no le cae en bola de que eso ya no corre. ¿Cómo ves tú eso, Eduardo? ¿Cómo ves tú ese factor hoy día que no se coloca sobre la mesa cuando se hace el análisis político? ¿O se le menosprecia? Tú me estás pidiendo una tesis doctoral. No, le estoy pidiendo su opinión, compañero, nomás. No es para tanto, no es para tanto. No es para tanto. Oye, No mira, brevemente, porque, claro, mira, yo creo que nosotros estamos en un proceso en curso, ¿no? Que efectivamente se inició en la década del 90. Yo me recuerdo haber puesto mucha atención en el discurso que hizo Bush padre en el Congreso norteamericano cuando se derrumbó la Unión Soviética, y dijo casi textualmente: ganamos la guerra y hoy día es el momento de el eje central. Y de alguna forma Biden lo repite con sus matices, ¿no? Él dice, bueno, Estados Unidos tiene que jugar el rol para el cual está predeterminado, que es dirigir los destinos de la humanidad. Esa es como la continuidad del discurso, ¿no? Pero estamos en un proceso, como tú muy bien dices, ¿no?, donde Estados Unidos ciertamente, hoy día, de la década del 90, hoy día ha cambiado mucho. Acordémonos que a fines de la década del 90 Estados Unidos determinó que su aliado estratégico era China, ¿no? Lo dijo, ¿no? Somos aliados, ¿no? China, país capitalista, con sus particularidades, por supuesto, capitalismo de Estado, lo que tú quieras. Entonces, pero claro, pero hoy día es el enemigo. Y lo dicen claramente los norteamericanos, ¿no? Desde mediados del 70, con Nixon, acuérdate. Claro, La visita de Nixon. exactamente. Exactamente. Entonces hoy día Estados Unidos tiene un enemigo, que ya no es la Unión Soviética, sino que es China y también Rusia. Y en ese contexto, Chile, y lo que tú dices es cierto, Chile es parte de este reordenamiento a nivel mundial, donde yo diría que la clase dominante chilena, la gran burguesía, acotada por supuesto, esa gran burguesía dedicada a la especulación financiera, a la explotación del cobre, de los salmones, de los alimentos, se ubicó en un nicho, en el capitalismo mundial, que le ha ido bien, o sea, a la gran burguesía le ha ido bien, en mi opinión, ¿no? Ha logrado sostener este modelo. Claro, figúrate tú que, ¿cuáles son? Fíjate que el otro día, en La Tercera, el día 30 de mayo, La Tercera hizo un análisis de los más ricos en Chile. No eran 7 familias, eran más de 1.500 hombres y mujeres que son los más ricos de Chile. O sea, a esa gran burguesía le ha ido muy bien. Si al que le ha ido mal es al pueblo. Entonces, estamos en un momento dentro de un proceso con el cual vienen definiciones estratégicas, ¿no? Y esas definiciones estratégicas están muy relacionadas con lo que resulte de la Convención Constitucional. Yo no sé si Alondra comparte eso, ¿no? La nueva Constitución va a tener que definir el carácter del Estado, va a tener que definir el carácter del sistema político, donde hay una democracia, digamos, representativa que está en crisis. O sea, vamos a tener que crear mecanismos de participación ciudadana que van a tener que comenzar en el proceso de debate de la Convención Constitucional, y Alondra ha sido muy clara en eso, ¿no?
Por lo tanto, estamos en un proceso muy interesante, pero que no está asegurado, ¿no? Como nada en la vida, po. Ni en el amor es nada seguro, ¿no? Entonces, y este proceso, sin lugar a dudas, que no va a ser de corto plazo, ¿no? Pero hay señales interesantísimas, lo que pasó en el Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando en Colombia, que como tú en algún momento lo dijiste, es como el eje, la línea roja que tiene Estados Unidos en América Latina, porque ahí es donde se concentra toda su política de la lucha contra, supuestamente, la lucha contra el narcotráfico, etcétera, que son los argumentos para manejar a Colombia y en general a los países de América Latina. Esta situación, digamos, se va a tornar esperanzadora en tanto están surgiendo actores, sectores sociales que estaban invisibilizados, ¿no? El caso de Perú es el caso más interesante de las últimas semanas, ¿no? Y en el caso chileno, yo diría que la irrupción del movimiento popular, de un nuevo movimiento popular, ¿eh? Que es lógico, no es el movimiento popular de la década del 70 para atrás, hasta la década del 80, no es la clase obrera, ¿no? Son los sectores excluidos, son los sectores populares, los sectores poblacionales, los jóvenes desarraigados, cuestionados, criticados, invisibilizados, los que se alzaron, ¿no? Y los que permitieron, entre otras cosas, que Alondra y ese casi tercio de la Convención Constitucional fuese electa, y que tiene preocupado, ¿no? Muy preocupado a la gran burguesía y también a los partidos del orden, ¿no? Y el riesgo que tenemos, y con esto termino, y el riesgo que tenemos es que estos sectores se logren unificar dentro de la Convención Constitucional. Así que ahí tiene también un gran rol que jugar el movimiento popular. Eso. Alondra, uno de los peligros es el abrazo del oso, que a veces el oso, bueno, blandito, calentito, y hace mucho frío afuera, dicen. ¿Cómo ves tú ese peligro para los constituyentes? No sé si entendí del todo la metáfora. No es Porque a lo mejor no es la más feliz, no es la más feliz. abrazo de oso me hace recordar a mi papá cuando me iba a buscar al colegio y me decía abrazo de oso. Claro. Pero no sé si me la podrías aclarar. No, mira, se habla del abrazo del oso en el sentido del abrazo amigable, pero que te inmoviliza. De cómo el partido del orden, ¿no? Y los sectores que están en esa dimensión van elaborando toda una estrategia tipo Go, ¿no? De inmovilizar, para hacerlo más claro, ¿no? Por eso hablo de esa imagen del abrazo del oso, pero no haciendo esa... Por eso digo que a lo mejor la metáfora no es la más feliz. Pero está bien, ahí la entendí. Bueno, parte de lo que hablábamos antes yo creo que es esa estrategia que han intentado desplegar, ¿no? O sea, estamos aquí todas, me acuerdo el otro día estaba en El País que Queremos, en TVN, una composición además del panel absolutamente como distante de lo que va a ser realmente la Convención Constitucional. Había dos representantes de la derecha dura, estaba la DC, o sea, sectores que van, la DC que tiene un constituyente, bueno, en fin. Y ahí la actitud era más o menos esa, ¿no? Decía Neumann, ¿no? Bueno, el primer día va a ser como llegar al colegio, primer día de colegio. Hablaban de lo que había que tener mucha disposición al diálogo, a los acuerdos, que iba a ser histórico, que estaban muy contentos de llegar a la Convención Constitucional, encontrarse con todos los constituyentes. Y de nuevo voy a retomar a Sara Ahmed, que es esa feminista, que habla de las feministas aguafiestas, ¿no? Estamos acostumbradas a hacer aguafiestas y a decir lo que nadie quiere escuchar y a romper la imposición de afectos felices en un contexto que no es feliz. Hoy estamos en un contexto que no es feliz, en general.
Más allá de que los pueblos estamos esperanzados y contentos porque le ganamos a la derecha, estamos en un contexto tremendo para hacer esta tarea de una crisis que ha empobrecido a la población, especialmente a las mujeres, que nos ha hecho retroceder décadas en materia de autonomía económica, eso que llaman inserción al mercado del trabajo, esa autonomía económica, ¿no? Que además estamos enfrentando un contexto de total impunidad, que revive la impunidad de ayer, y en un contexto donde se están dando expulsiones masivas a migrantes contra todo derecho, que las personas tienen derecho a poder defenderse, y a las personas migrantes que se les ha expulsado, entre gallos y medianoche, no se les ha permitido defenderse, porque se les expulsa en condiciones en que están cerradas las cortes de apelaciones. Entonces, bueno, parte de nuestra política feminista de los afectos es también romper la estabilidad de esos llamados a una felicidad que prescinde de cualquier tipo de análisis de las condiciones en las que estamos librando este proceso político. Y lo vamos a seguir haciendo, y afortunadamente tenemos ese recurso que viene de décadas de movilización feminista y de poner sobre la mesa el carácter ineludible de la violencia patriarcal y de sus efectos, de los efectos de la invisibilización de esa violencia, del silenciamiento. Y en ese sentido, a mí también por eso me parece tan potente lo que eso significa como herramienta para impugnar esta hegemonía que pretenden autorrogarse esos sectores que ahora son minoría, que van a tener que acostumbrarse al hecho de que son minoría, de que esos consensos, esas políticas de la generalidad, donde somos todos amigos, aquí somos todos amigos. Jamás voy a olvidar cuando escuché a Insunza decir eso, estaba en el primer año de la universidad o segundo año, Insunza se le decir, ¿cómo vamos a estar peleados con la derecha si aquí somos todos amigos? Inolvidable, ¿no? Porque es verdad, son todos amigos. Afortunadamente nosotras no vamos a la Convención Constitucional a ser amigos, sin duda que nos vamos a encontrar entre pueblos y va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso también las posibilidades de diálogo democrático que vamos a tener con otros sectores que quizás no han tenido la oportunidad de ser parte del movimiento social, que se han politizado en otras trayectorias, que han tenido otros lugares de acercamiento a una política antiautoritaria, que vienen de otros lugares, pero ninguna de nosotras va a ir a ser amiga a esa convención constitucional con quienes le declararon la guerra a los pueblos. Así que nada, zafarnos del abrazo, aquí ningún contacto sin consentimiento, yo no tengo ningún interés en abrazarme con una derecha que nos dispara los ojos, ¿cierto? Y que violenta política sexualmente, y esa claridad política, afectiva, ética, va a ser lo que vamos a poner por delante, ¿no? Para intentar ahí zafar, y yo creo que lo vamos a hacer, porque además están del otro lado de esa puerta que algunos quieren cerrar, están nuestras organizaciones de base, están las organizaciones territoriales, están nuestras compañeras feministas, las compañeras de las luchas socioambientales, y por suerte no nos van a soltar, yo tengo confianza en eso. Ya pues, Alondra, muchas gracias. Agradecerte el tiempo, la reflexión, la claridad. Eduardo, a ti también. Bueno, invitar a la gente a encontrarnos en Crónica Digital, conversando un café. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Alondra. Chao.